mientras las llamadas danzan hipnóticamente, mientras mi voz se eleva en la noche oscura. Fuego, fuego, fuego. Y sin embargo, no es más que la llama de nuestra hoguera, hecha para arropar nuestras conversaciones. Hace 300 años nadie se atrevió a tocar la campana maldita, pero anoche alguien lo hizo y ahora hay huellas húmedas rodeando nuestra tienda. El viento nocturno susurra entre los árboles, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y algo más, algo que no debería estar ahí. Elena Vázquez nunca creyó en maldiciones. Durante más de 3 décadas dedicó su vida entera a la ciencia, desenterrando los misterios del pasado con pinceles de cerdas finas y una paciencia infinita, sin supersticiones heredadas ni temores ancestrales. Sus manos, endurecidas por años de excavaciones bajo soles implacables, habían tocado objetos de civilizaciones perdidas, cerámicas que guardaban secretos milenarios y joyas que alguna vez adornaron ojos que ya nadie recuerda. Pero ahí estaba ella, a las 3:47 de la madrugada del 15 de octubre, observando las marcas húmedas que rodeaban su campamento como un círculo perfecto de terror. Su tienda de campaña naranja, que durante el día parecía un faro de modernidad en medio del desierto ancestral, ahora se veía pequeña y vulnerable bajo la luna menguante. Las huellas no eran humanas. Elena lo supo desde el primer momento en que su linterna LED iluminó el suelo. Demasiado largas, unos 4 centímetros cada una, demasiado profundas, con marcas de garras que se hundían en la tierra seca del desierto de Atacama, como si el suelo compacto fuera mantequilla recién sacada del refrigerador. 5 dedos, no, garras. Cada una terminaba en una punta afilada que había dejado surcos perfectos en la arena. Y lo más perturbador de todo, estaban mojadas, completamente empapadas, como si lo que hubiera dejado esas huellas acabara de salir de un río, en pleno desierto de Atacama, donde no había llovido en más de 2 meses y donde la humedad relativa del aire rondaba el 5%. Elena se agachó junto a una de las huellas, su respiración formando pequeñas nubes de vapor en el aire helado de la madrugada. Sacó su cámara digital y comenzó a fotografiar meticulosamente cada marca, cada detalle. El flash iluminó momentáneamente el círculo de huellas, revelando que había exactamente 3 pares de marcas, un número que la hizo estremecerse sin saber por qué. ¿Quién anda ahí?, susurró Elena al viento nocturno, su voz temblando más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sus palabras se perdieron en la inmensidad del desierto, tragadas por ese silencio que solo conocen aquellos que han estado verdaderamente solos en lugares donde la civilización apenas es un recuerdo borroso. Solo le respondió el eco de su propia respiración entrecortada y un sonido que le heló la sangre hasta los huesos. El lento, melancólico y absolutamente imposible ding dong, ding de una campana lejana que resonó por kilómetros de absoluta nada. Elena conocía mejor que nadie su propia suerte. Todo arqueólogo que había trabajado en esa región desolada del norte de Chile estaba al tanto de la leyenda, una historia repetida, estudiada y catalogada como folclor local sin base histórica comprobable. Pero Elena había ido más allá. Pasó meses en los archivos coloniales de Santiago, desempolvando documentos del siglo XVIII, escritos en latín eclesiástico y en un español tan arcaico como incomprensible. Los hechos eran estos. En la noche del 23 de abril de 1724, el próspero pueblo minero de San Maldito desapareció. No gradualmente, no por enfermedad, guerra o desastre natural. En una sola noche,
300 habitantes, hombres, mujeres, niños, ancianos, se esfumaron como humo llevado por el viento del desierto. Los documentos oficiales afirman que fue una gran calamidad enviada por la divina providencia para castigar los pecados de sus habitantes. Los testimonios de los pocos viajeros que llegaron días después describen un pueblo completamente vacío, con las puertas de las casas abiertas de par en par, la comida aún servida en las mesas, los lechos tendidos y tibias sobre ellos. Solo quedó la iglesia en ruinas, aunque los documentos no explican cómo una construcción sólida de piedra colapsó de la noche a la mañana, y su campana de bronce, que según todos los testimonios, jamás debía ser tocada. Quien despierte a los dormidos, con ellos caminará para siempre, decía la inscripción en latín que Elena había traducido 3 semanas atrás, grabada en la base misma de la campana, con letras que parecían haber sido hechas con garras en vez de cinceles. Pero alguien ya la había tocado esa noche. Elena estaba segura. El sonido fue real. No fue una alucinación producto del remordimiento ni de la soledad. Alguien o algo había jalado esa cuerda después de 300 años de silencio. Elena volvió a su tienda, pero no para dormir. Guardó sus mapas topográficos, sus notas de investigación, sus fotografías aéreas del sitio destruido, extendió todo sobre su mesa de campaña plegable y encendió su lámpara de gas, creando un círculo de luz cálida en medio de la oscuridad infinita del desierto. Las huellas húmedas seguían allá afuera, podía sentirlas, como una presencia que la observaba desde la oscuridad. Cada vez que levantaba la vista de sus documentos, esperaba ver unos ojos brillando más allá del alcance de su lámpara. Fue entonces cuando encontró algo que había pasado por alto en sus investigaciones anteriores. Un documento sellado en 1725, un año después de la desaparición del pueblo. Era el testimonio de un padre jesuita llamado Ignacio Mendoza, quien fue enviado a San Maldito para investigar lo ocurrido. Vio cosas que no deberían existir en el mundo de los vivos, escribió el padre Mendoza con una caligrafía temblorosa. Los habitantes no murieron, no se fueron, siguen aquí, pero ya no son lo que fueron. La campana los despertó y ahora caminan en un estado entre la vida y la muerte, esperando, siempre esperando. El documento continuaba. Sellé este lugar con oraciones y con la sangre de mi propia familia. Que Dios perdone lo que hice, pero era la única forma de proteger al mundo de lo que San Maldito se había convertido. La campana no debe sonar nunca más. Si alguien de mi sangre está aquí en el futuro, que sepa que el precio por mantener el sello puede ser su propia vida. Elena sintió cómo la sangre le helaba las venas. Mendoza, su apellido de soltera, antes de casarse con Vázquez, era Mendoza. Su bisabuela había emigrado de Chile a México en circunstancias misteriosas a principios del siglo XX, llevando consigo solo una maleta y una historia que nunca quiso contar. Un ruido afuera le hizo levantar bruscamente la cabeza. No era el viento, era el sonido de algo arrastrándose alrededor de su tienda, algo pesado que se movía con intención. Elena apagó la lámpara de gas de un golpe, sumiendo su refugio en la oscuridad total. Rasga, rasga, rasga. Las garras raspaban la lona de su tienda desde lejos, moviéndose lentamente de izquierda a derecha, como si algo le estuviera estudiando, examinando cada centímetro de su refugio. Elena contuvo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo que estuviera allá afuera podía escucharlo. Y entonces, una voz,
ronca, como si no hubiera sido usada en siglos. Elena, Elena Mendoza, te hemos estado esperando tanto tiempo. Elena no durmió esa noche. Se quedó sentada en el centro de su tienda, con su cuchillo de campo en una mano y su linterna en la otra, esperando a que amaneciera. Los sonidos continuaron hasta poco antes del alba, pasos húmedos, susurros en un idioma que no reconocía y de vez en cuando, esa misma voz que la llamaba por su nombre completo, el nombre que solo aparecía en documentos oficiales. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse en la oscuridad del desierto, Elena salió de su tienda con cautela. Las huellas húmedas estaban secas, pero aún visibles sobre la arena, y había algo nuevo, un rastro de gotas de agua que conducía directamente hacia el norte, hacia las ruinas de San Maldito. Elena empacó su equipo con manos que temblaban levemente. Debería huir, lo sabía. Debería subirse a su Toyota Land Cruiser, regresar a Calama, tomar el primer vuelo a Santiago y olvidarse por completo de este proyecto. Pero la curiosidad científica, la maldición de todo arqueólogo, era más fuerte que el miedo. Tenía que saber qué había dejado esas huellas. Tenía que entender por qué eso la había llamado por su nombre completo. Además, había algo más. Una compulsión que no podía explicar, como si algo la estuviera jalando hacia ese pueblo abandonado, como si una cuerda invisible estuviera atada a su pecho, tirando de ella hacia el norte. Sonidos de equipo siendo empacado, pasos sobre tierra seca. El pueblo abandonado estaba a solo 3 kilómetros de su campamento, pero el camino parecía estirarse infinitamente bajo el sol despiadado del desierto. Elena caminó siguiendo el rastro de gotas secas, que formaban una línea perfectamente recta a través del paisaje desolado. Con cada paso, el aire se volvía más denso, más frío, como si avanzara hacia el corazón de un invierno invisible que solo existía alrededor de las ruinas. La temperatura debería haber subido con el sol matutino, pero Elena se encontraba frotándose los brazos para mantener el calor. Su respiración comenzaba a formar pequeñas nubes de vapor, algo imposible en el desierto de Atacama durante el día. A medida que se acercaba, notó que el paisaje había cambiado. La vegetación escasa del desierto, cactus, arbustos espinosos y hierbas resistentes desaparecía gradualmente, reemplazada por una tierra estéril que parecía haber sido quemada desde dentro. No había insectos, no había pájaros, no había señal alguna de vida. El viento cambia, trayendo un aroma extraño y perturbador. Las ruinas emergieron como dientes rotos en el horizonte, surgiendo del espejismo del calor como una visión de pesadilla. Casas de adobe derruidas, con muros parcialmente colapsados pero aún reconocibles como hogares donde alguna vez vivieron familias. Calles empedradas cubiertas de arena, pero Elena pudo ver que las piedras estaban dispuestas en patrones extraños, formando símbolos que no reconocía. Y en el centro de todo, dominando el pueblo como un centinela silencioso, la iglesia. La estructura era mucho más imponente de lo que Elena había imaginado basándose en los documentos históricos. 3 pisos de altura, construida con piedra volcánica negra que absorbía la luz solar en lugar de reflejarla. Las ventanas eran arcos góticos que parecían ojos vacíos y la puerta principal, una puerta de madera que debería haberse podrido hace siglos, estaba entreabierta, como una boca que invitaba a entrar. Pero lo que más llamó la atención de Elena fue la torre del campanario. La campana colgaba en silencio, pero notó de inmediato que la cuerda había sido movida recientemente. Fibras frescas de cáñamo colgaban de ella, deshilachadas, como si alguien la hubiera jalado con una fuerza desesperada. Y había algo más, marcas de garras sobre la madera de la torre, surcos profundos que formaban patrones deliberados. Imposible.
murmuró Elena, acercándose lentamente a la iglesia. Su voz sonaba extrañamente amortiguada, como si el aire absorbiera el sonido. Fue entonces cuando vio la primera tumba abierta. El cementerio detrás de la iglesia era un mar de tumbas negras. Elena contó rápidamente. Había al menos 5 tumbas y cada una había sido abierta desde el interior. Las lápidas de piedra, algunas pesando cientos de kilos, estaban empujadas hacia un lado con una fuerza sobrehumana. La tierra estaba esparcida en patrones radiales, como si algo hubiera salido arrastrándose desde las profundidades de cada sepultura. Y las huellas, las mismas huellas húmedas que había visto en el campamento, pero ahora eran cientos, miles. Todas las pisadas convergían hacia el mismo lugar, una cripta familiar construida y decorada en el extremo norte del cementerio. La inscripción en la entrada, aunque desgastada por siglos de viento del desierto, aún era legible. Familia Mendoza, fundadores de San Maldito, 1698-1724. Elena sintió que las piernas le temblaban. Su familia, su apellido, su sangre. Se acercó a la cripta con pasos vacilantes. La entrada era un arco de piedra tallado con símbolos que reconocía de sus estudios de iconografía colonial. Cruces invertidas, serpientes que se mordían la cola, ojos que derramaban sangre. Pero había otros símbolos que no aparecían en ningún texto académico. Formas geométricas imposibles que parecían moverse cuando se miraban fijamente. La puerta de hierro forjado estaba abierta, sus goznes oxidados crujían suavemente con la brisa. Más allá del umbral, una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad absoluta. El aire que salía de la cripta era frío y llevaba un aroma que Elena no pudo identificar de inmediato. Algo entre incienso rancio, tierra húmeda y carne en descomposición. Elena encendió su linterna más potente, un LED de 3000 lúmenes, capaz de iluminar un campo de fútbol, y comenzó a descender. Cada peldaño parecía llevarla no solo más profundo bajo la tierra, sino también más atrás en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en varios idiomas: latín, español colonial y algo aún más antiguo que parecía precolombino. Eco de pasos descendiendo, respiración entrecortada. Mientras bajaba, Elena empezó a traducir mentalmente algunas de las inscripciones en latín. Hic dormit malum. Aquí duerme el mal. Sanguis pro sanguine. Sangre por sangre. Custos eternos. Guardián eterno. Y repetido una y otra vez en diferentes manos y diferentes épocas. Mendoza custodit. Los Mendoza protegen. La escalera terminaba en una cámara circular de 3 metros de diámetro. El techo era sostenido por columnas altas que representaban figuras humanas en diversas etapas de transformación. Hombres convirtiéndose en bestias, bestias transformándose en sombras, sombras convirtiéndose en algo que Elena no pudo o no quiso identificar. En el centro de la cámara encontró lo que buscaba y lo que la estaba buscando a ella. Silencio absoluto, solo el sonido de la respiración. El sarcófago de mármol blanco estaba abierto, pero no vacío. Dentro de él yacía un hombre que parecía estar simplemente dormido, como si hubiese cerrado los ojos apenas unos minutos antes.
Su piel era pálida como la luna llena, pero no mostraba la descomposición típica de un cadáver. Sus ropas, un traje de terciopelo negro con bordados dorados que Helena reconoció como moda del siglo XVIII, estaban perfectamente conservadas, sin una sola mancha ni desgarro, como si el tiempo no hubiese osado tocarle. Pero había algo profundamente perturbador en aquella perfección. Sus labios tenían un matiz azulado, como si la sangre hubiera abandonado su curso hacía siglos, y sus uñas habían crecido hasta formar garras curvas, largas y afiladas como cuchillas. El silencio se rompió de golpe cuando los ojos del hombre se abrieron. No fue un despertar lento, no hubo transición. Un instante estaban cerrados y al siguiente se abrieron de par en par, revelando unas iris de un violeta tan profundo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Era una mirada que no pertenecía a ningún ser viviente, ni humano, ni bestia. «Has venido», dijo el hombre con una voz que sonaba como tierra cayendo sobre un ataúd, como el eco de palabras malditas pronunciadas en catacumbas olvidadas. «Sabía que vendrías. Los de tu sangre siempre vienen, eventualmente. Es su naturaleza, es su maldición». Helena retrocedió por instinto, pero sus piernas no respondían. Era como si el aire mismo se hubiera endurecido a su alrededor, convirtiéndola en estatua de carne. No podía moverse, no podía gritar, solo podía respirar con esfuerzo. «Mi sangre, no entiendo. ¿Quién eres?». El hombre se incorporó lentamente con movimientos imposiblemente fluidos, como si la rigidez de siglos de inmovilidad no le afectara. Y fue entonces cuando Helena lo vio bien. No era completamente humano, si es que alguna vez lo había sido. Sus dedos terminaban en garras brillantes como acero pulido. Su piel irradiaba un resplandor antinatural que parecía latir con cada palabra. Y cuando sonrió, sus dientes eran como dagas de marfil, perfectamente afiladas, manchadas con vetas oscuras que solo podían ser sangre seca. «Soy don Alejandro Mendoza», dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra, como si el eco ancestral del lugar respondiera a su presencia. «O último patriarca de San Maldito, o primeiro en despertar, o guardián dos segredos que su familia manteve ocultos durante 300 años». Cuando se erguió por completo, Helena pudo ver que era una figura imponente, midiendo casi 2 metros de altura. Su presencia henchía la cripta como una sombra viva, antigua y consciente. Había un poder adormecido en su postura, como un rey que despierta para recuperar lo que le fue tirado. «Eres una Mendoza, ¿verdad?», dijo, caminando lentamente alrededor del sarcófago con sus ojos fijos en ella. «Puedo olerlo en ti. La sangre de los fundadores corre por tus venas como un río de fuego ancestral». Sus ojos violetas brillaron con un hambre antigua, un deseo que había esperado siglos para ser saciado. Tu tatarabuela, Esperanza Mendoza, fue la última en escapar cuando despertamos por primera vez en 1724, pero dejó algo para atrás, una promesa, un vínculo, y prometimos que retornaríamos por aquello que es nuestro. Y aquí estás». Helena tembló al oír ese sonido, un arañazo rítmico, repetitivo, como si algo estuviera despertando junto con él. Las palabras de su abuela, antes consideradas simples delirios de una anciana, ahora sonaban como advertencias proféticas. Recordó cómo su familia había huido del sur sin dejar rastros, cómo su bisabuela se negaba a hablar del pasado y cómo, incluso en sus últimos días, murmuraba oraciones en una lengua olvidada, mirando siempre hacia el sur, como si algo aún estuviera por venir. ¿Qué quieren de mí?, susurró Helena.
su voz tan frágil como el mismo aire dentro de la cripta. Don Alejandro se detuvo e inclinó ligeramente la cabeza, como un predador que ya sabía que su presa estaba rendida. «No es lo que queremos», respondió con una voz tan serena como afilada. «Es lo que eres, la última descendiente directa, la llave de sangre, la única capaz de romper las cadenas que nos mantienen atados a esta tumba». A su alrededor, las sombras comenzaron a moverse como humo tomando forma. Figuras humanas emergieron de las paredes, hombres, mujeres, niños, todos vestidos con ropas de diferentes siglos, pero con la misma expresión vacía, la misma palidez espectral y los mismos ojos violetas, brillando con un hambre que trascendía el tiempo. El silencio que envolvía el lugar no era de paz, sino de contención. Y ahora, con Elena allí, el sello había comenzado a romperse. «Hemos estado esperando tanto tiempo», susurró una mujer joven con un vestido de novia manchado de tierra. «Tanto frío, tanta hambre». «La sangre Mendoza nos liberará», murmuró un niño que no aparentaba más de 10 años, pero cuyos ojos contenían siglos de sufrimiento. «Así como nos condenó, también nos liberará». Elena se encontró rodeada por un círculo de espectros, cada uno más tangible que el anterior. Podía oler su aliento a tumba, sentir el frío que emanaba de sus cuerpos no muertos y escuchar el goteo constante de agua que parecía brotar de sus ropas empapadas. «No entiendo», dijo Elena, su voz quebrada. «¿Qué pasó aquí? ¿Qué son ustedes?» Don Alejandro se acercó, deteniéndose justo frente a ella, y entonces Elena pudo ver su reflejo en aquellos ojos imposibles. «Somos lo que tu ancestro nos hizo», dijo con un tono que no contenía ni una pizca de humanidad. «Hace 300 años, San Maldito era el pueblo más próspero del norte de Chile. Nuestras minas de plata eran las más ricas del continente, pero la riqueza atrae atención. Atención de cosas que es mejor dejar enterradas. El aire se vuelve más frío, las sombras se alargan. Encontramos algo en las minas, algo que había dormido bajo tierra desde mucho antes de que los incas caminaran por estas tierras. Una presencia antigua que nos ofreció poder ilimitado a cambio de servicios. Aceptamos. ¿Cómo no hacerlo? Éramos hombres ambiciosos en una era ambiciosa. Pero tu ancestro, el padre Ignacio Mendoza, descubrió lo que habíamos hecho. Vio en qué nos estábamos convirtiendo y en vez de unirse a nosotros, nos traicionó. Usó su conocimiento de las artes oscuras. Sí, los sacerdotes de aquella época sabían más de lo que admitían, para sellarnos en este lugar. Nos condenó a existir entre la vida y la muerte, conscientes pero inmóviles, hambrientos pero incapaces de alimentarnos. Durante 300 años hemos esperado, soñando con el día en que uno de su sangre venga a romper el sello. Elena sintió que el mundo temblaba bajo sus pies. ¿Y ahora qué? ¿Me van a matar? La risa de don Alejandro resonó en la cripta como el crujido de huesos rotos. ¿Matarte? Oh, querida Elena, la muerte sería una misericordia comparada con lo que tenemos planeado. Hace 300 años, continuó don Alejandro, su voz tomando un tono casual hipnótico. Tu ancestro nos maldijo para proteger al mundo de nosotros. Nos condenó a dormir hasta que uno de su sangre viniera a liberarnos, para tomar su lugar como guardián eterno.
Elena lo comprendió con una claridad tan cristalina como aterradora. No era una víctima casual que se había tropezado con lo sobrenatural. Era el sacrificio final de una maldición familiar que había mantenido al mundo a salvo durante siglos. Su bisabuela había escapado, sí, pero condenó a sus descendientes a enfrentar, eventualmente, esta elección imposible. El sello requiere sangre Mendoza para mantenerse, explicó una anciana espectral con ropas de monja. Cada generación uno debe venir, uno debe elegir. Puedes elegir, susurró don Alejandro, acercándose lo suficiente como para que Elena sintiera el frío antinatural que emanaba de su cuerpo. Libéranos, y el mundo conocerá nuestra hambre. Somos 300, y cada uno de nosotros puede crear 10 más. En un año seremos miles, en una década millones. La humanidad se convertirá en nuestro rebaño. ¡Oh! Su sonrisa se volvió aún más terrible. Puedes quedarte y mantener el sello, convertirte en la nueva guardiana, pero si decides quedarte, caminarás con nosotros para siempre, consciente, pero prisionera, viva, pero muerta, protegiendo a un mundo que jamás sabrá de tu sacrificio. Las paredes de la cripta comenzaron a cerrarse lentamente, como si la estructura respondiera a la proximidad de la decisión final. Elena podía sentir el peso de los siglos aplastándola, el peso de todas las decisiones que su linaje había depositado sobre ella, culminando en ese preciso instante. En su mente, visiones como destellos de una película de terror comenzaron a aparecer. Si eran liberadas, esas criaturas se extenderían como una plaga por el mundo. Atacarían ciudades, convirtiendo a los humanos en más de su especie, creando un mundo de oscuridad eterna donde la humanidad existiría solo para alimentar a sus nuevos amos sobrenaturales. Pero si ella se quedaba, también vio esa realidad. Siglos de soledad consciente, vigilando eternamente para garantizar que el mal permaneciera contenido. Sacrificaría su vida, su futuro, todo lo que pudo haber sido por el bien de un mundo que jamás sabría su nombre. «Decide rápido, querida», murmuró don Alejandro. «El sello se debilita con cada segundo que pasas aquí. Muy pronto, con tu elección, seremos libres». Elena cerró los ojos, tratando de pensar con claridad a pesar del terror que la paralizaba. Había dedicado su vida a estudiar el pasado, a entender cómo las decisiones de generaciones anteriores moldearon el presente. Ahora se enfrentaba a una decisión que definiría el futuro de toda la humanidad. Pensó en su vida, sus estudiantes en la universidad, sus colegas arqueólogos, su hermana en Ciudad de México que acababa de tener a su primer hijo. Pensó en todas las personas que jamás conocería, en todas las vidas que se perderían si tomaba la decisión equivocada. Y entonces, en medio del terror y la desesperanza, sintió algo más. Una presencia cálida, familiar, que parecía emanar de las mismas piedras de la cripta. Una nueva voz, suave pero firme, llena de amor y determinación. «No estarás sola, mija». Elena abrió los ojos y vio una figura translúcida de pie junto a ella. Una mujer mayor, vestida con ropas de principios del siglo XX, con ojos bondadosos pero decididos. Su bisabuela, Esperanza Mendoza. «Bisabuela», susurró Elena. «He esperado este momento durante un siglo», dijo Esperanza, con una voz que sonaba como un eco de memorias queridas. «Sabía que eventualmente una de nosotras regresaría. Sabía que el precio debía ser pagado. Pero no lo entiendes, mija.
El guardián no está solo, nunca lo ha estado. Cada Mendoza que hizo este sacrificio sigue aquí, vigilando. Somos una familia, en vida y en muerte. Alrededor de Elena, otras figuras comenzaron a materializarse. Generaciones de Mendoza que enfrentaron esta misma elección a lo largo de los siglos, hombres y mujeres de diferentes épocas, todos unidos por la misma determinación de proteger al mundo del mal que una vez ayudaron a desatar. El padre Ignacio también está aquí, dijo Esperanza, señalando a una figura con hábitos sacerdotales. Él fue quien comenzó todo esto y ha cargado con la culpa durante 300 años. Pero no fue su culpa, fue responsabilidad de todos nosotros. Don Alejandro rugió de furia al ver al espíritu de los Mendoza. ¡No pueden interferir! El sello requiere una elección libre. Y lo será libre, dijo el padre Ignacio, su voz resonando con una autoridad divina. Pero Elena tiene derecho a conocer toda la verdad antes de decidir. El aire vibra con poder ancestral. El sacerdote se acercó a Elena y ella pudo ver en sus ojos el peso de siglos de arrepentimiento y determinación. Mira, hija mía, lo que estas criaturas no te dicen es que el sello no es solo una prisión, también es una purificación. Con cada año que pasa, su maldad se debilita. En otros 200 años estarán completamente purificados, liberados no como demonios hambrientos, sino como las almas humanas que una vez fueron. Pero solo si el guardián mantiene la vigilancia, solo si alguien de nuestra sangre acepta el sacrificio. Elena miró a su alrededor. Los espectros malignos de San Maldito, rugiendo y amenazando. Los espíritus protectores de su familia, ofreciéndole apoyo y comprensión. Y en el centro de todo, ella misma, una mujer de 32 años que nunca pidió cargar con el destino del mundo. Elena cerró los ojos y tomó la decisión más difícil de su vida. Me quedo. El grito de furia de don Alejandro y sus seguidores hizo temblar la tierra hasta sus cimientos. Las paredes de la cripta se agrietaron. Polvo de siglos cayó como una avalancha y por un momento Elena pensó que toda la estructura se derrumbaría sobre ellos. Pero entonces sintió algo extraordinario, una energía que comenzó en su pecho y se extendió por todo su cuerpo, como si la sangre en sus venas se renovara con luz líquida. El espíritu de su familia la rodeó y Elena pudo sentir su fuerza, su amor y su determinación fluyendo hacia ella. El sello se renueva, dijo el padre Ignacio, su voz ahora resonando con un poder divino. Por 2 años más, el mal permanecerá contenido. Los espectros de San Maldito comenzaron a desvanecerse, sus gritos de ira se convirtieron en susurros, luego en silencio. Don Alejandro fue el último en desaparecer, sus ojos violetas fijos en Elena hasta el final. Esto no ha terminado, Mendoza. En 200 años, otro de tu sangre vendrá. Y tal vez entonces la elección sea diferente. Y entonces se desvaneció, llevándose consigo el frío antinatural y el aroma mortal que había llenado la cripta. Elena se encontró sola con el espíritu de su familia. Pero sola no era la palabra correcta. Por primera vez en su vida, se sintió completamente acompañada, completamente comprendida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora vigilas, dijo Esperanza, tomando su mano con dedos que se sentían increíblemente sólidos. Pero no como ellos vigilaban, prisioneros en sus propios cuerpos.
Tú eres libre para moverte, para vivir, para experimentar el mundo. Solo debes regresar aquí una vez al año, en el aniversario de tu elección, para renovar el sello. Y mi vida, mi trabajo, mi familia. El padre Ignacio sonrió con una expresión que contenía siglos de sabiduría. Tu vida continúa, hija, pero ahora tienes un propósito mayor. Eres la guardiana de uno de los secretos más importantes del mundo. Y cuando llegue ese momento, en 2 años, será tu descendiente quien enfrentará esta elección. Su voz era firme, pero llena de ternura. Pero hasta entonces, vive, ama, forma una familia. Deja que la línea Mendoza continúe, pero asegúrate de que sepan la verdad, no como una carga, sino como un honor. El sonido de cadenas rompiéndose, pero también de nuevas cadenas formándose. Elena sintió el cambio en su cuerpo. No fue doloroso, pero sí definitivo. Podía sentir una conexión permanente con ese lugar, como si una parte de su alma estuviera anclada en las piedras antiguas de la cripta. Pero también sintió el poder, la capacidad de permitir lo sobrenatural, de protegerse a sí misma y a otros de amenazas que la mayoría jamás conoció. Hay otros lugares como este, le dijo Esperanza, otros sellos, otras familias guardianas. Ahora formas parte de un secreto sagrado que ha protegido a la humanidad durante milenios. Nunca estarás verdaderamente sola. El espíritu de su familia comenzó a desvanecerse poco a poco, pero Elena sabía que no se había ido realmente. Estaban ahí, en las piedras, en el aire, en la sangre que corría por sus venas. Hasta el próximo año, mija, susurró Esperanza antes de desaparecer por completo. Elena se encontró sola en la cripta, pero el silencio ya no era opresivo. Era pacífico, como el silencio de una iglesia después de la misa. Subió lentamente las escaleras, emergiendo al cementerio donde el sol del mediodía la cegó momentáneamente, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. El mundo parecía diferente ahora, más brillante, más vivo, pero también más frágil. Elena podía ver las líneas de poder que corrían bajo la superficie de la realidad, las conexiones invisibles que mantenían el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Cuando los equipos de rescate encontraron el campamento de Elena 3 días después, ella había sido reportada como desaparecida al no regresar a Calama como estaba programado. Solo hallaron sus notas de investigación cuidadosamente organizadas y una inscripción extraña grabada en una roca cerca de su tienda. El guardián ha cambiado, pero la vigilancia continúa. EM 2025. Elena había regresado a la civilización con una historia cuidadosamente planeada. Que se había perdido en el desierto, encontrado refugio entre las ruinas, y luego había sido rescatada por unos pastores locales que la llevaron de regreso al camino principal. Los rescatistas no cuestionaron demasiado su relato. El desierto de Atacama es conocido por desorientar incluso a los exploradores más experimentados. Pero Elena sabía que su verdadera vida apenas comenzaba. Regresó a su trabajo en la Universidad de Chile, pero ahora sus investigaciones tenían un propósito diferente. Comenzó a estudiar patrones de desapariciones históricas, leyendas locales que pudieran indicar la presencia de otros sellos, otras familias guardianas. Se convirtió en una experta reconocida a nivel mundial en folclore sobrenatural con fundamentos históricos. Un campo que ella misma había creado. Se casó 2 años después con un colega arqueólogo llamado David, un hombre bueno que aceptaba sus misteriosos viajes ocasionales sin hacer demasiadas preguntas. Tuvieron 2 hijos, una niña llamada Esperanza en honor a su bisabuela
y un niño llamado Ignacio, en memoria del sacerdote que había iniciado todo. Cada año, en el aniversario de su elección, Elena regresaba a San Maldito. Siempre sola, siempre en secreto. Descendía a la cripta, renovaba el sello con unas gotas de su sangre y pasaba algunas horas conversando con el espíritu de su familia. Los habitantes de la región empezaron a reportar visiones ocasionales. Una mujer joven caminando entre las ruinas en noches sin luna. Una figura solitaria que parecía vigilante, protectora, custodiando algo dormido que jamás debía despertar. Y si escuchabas con atención el viento del desierto, especialmente en las noches más frías, podías oír su voz susurrando una advertencia que se volvió parte del folclore local. No toquen la campana. Nunca toquen la campana. El fuego se reduce a brasas. Las sombras se alargan. Pero había algo más que Elena había descubierto durante sus años como guardiana, algo que ni siquiera el espíritu de su familia comprendía del todo. La maldición de San Maldito no era única, era parte de un patrón más grande, una red de sellos y guardianes que se extendía por todo el mundo. En los últimos años, Elena empezó a sentir perturbaciones en ese tejido invisible. Otros sellos estaban debilitándose, otras familias guardianas estaban fallando. El equilibrio que había contenido las fuerzas oscuras durante milenios comenzaba a fracturarse. La maldición de San Maldito fue solo el comienzo. Elena sabía que se trataba de algo mucho más grande, algo que requeriría que todos los guardianes del mundo se unieran. Pero esa es una historia para otra noche, alrededor de otra fogata. Por ahora, solo recuerda esto. La próxima vez que escuches una campanada a lo lejos, especialmente en un lugar donde no debería haber campanas, pregúntate, ¿es un llamado a la oración o una advertencia de que algo ha despertado? Y si alguna vez te encuentras en el desierto de Atacama, ves ruinas en el horizonte y sientes la tentación de explorar, recuerda la historia de Elena Mendoza. Recuerda que hay lugares que es mejor dejar en paz, porque hay cosas en este mundo que es mejor mantener dormidas, y hay familias que han dedicado sus vidas y sus muertes para asegurarse de que así sea. El fuego se apaga por completo, dejando solo brasas rojas como ojos en la oscuridad. Ding, dong, ding. ¿Escuchan eso? Probablemente solo si el viento, ¿verdad? Sonrisa misteriosa en la oscuridad total. Dulces sueños, amigos. Y recuerden, hay campanas que es mejor dejar en silencio para siempre.